para que estudien de los apuntes. En definitiva, sí, tienen que estudiar del libro, no de lo que yo digo o repetir lo que yo estoy diciendo acá en las transparencias, ¿no? Porque así como yo lo digo, me puedo equivocar en decirlo, e incluso yo he corregido transparencias acá en el momento. Entonces, es una política que yo he tomado ahora porque, por continuidad de la materia, pero es algo que vamos a discontinuar. Bien, continuemos con lo que estábamos hablando. Comentamos de las fuerzas de interacción. Estas fuerzas de interacción ustedes las pueden dividir en dos tipos generales de lo que se refiere o en lo que se refiere a fuerzas de interacción. Una que son las, como dice acá, las intermoleculares, y otra que son las intramoleculares. Las fuerzas intra de adentro de la molécula son las que están representadas en los enlaces químicos. O sea, una molécula, acuérdense que tiene enlaces químicos de tipo covalente o covalentes polares, y esas son las fuerzas que están involucradas acá en las intramoleculares. Las intermoleculares son fuerzas que se generan entre una molécula y otra. ¿Está bien? No son de carácter covalente, sino que tienen otro carácter, son más débiles, y se manifiestan a través del espacio, ¿está bien? Del espacio que separa una molécula con otra molécula, ¿está bien? Las características generales de estas fuerzas de interacción es que las intermoleculares, como dice acá, las entremoléculas, fíjense que son más débiles que las intramoleculares. Estas son las que corresponden a las rupturas de enlace, ruptura o formación de enlace, mientras que estas son fuerzas de aproximación, digamos, entre una molécula y otra. ¿Está bien? Dice acá, por ejemplo, que las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las otras. Eso es en general lo que tiene que quedarle claro de la clasificación de fuerzas inter o intramoleculares. Esperen que... Ahí estamos. Bien. Todas las fuerzas de interacción, ahora nos olvidamos, cuando hablamos fuerzas de interacción es de una molécula con otra a través del espacio. Todas las fuerzas de interacción están representadas por una ecuación general que está acá descrita y recuadrada en la transparencia, que dice que la energía de interacción es o está compuesta de una parte atractiva, una energía atractiva, fíjense que tiene signo negativo. ¿Por qué atractiva? Porque disminuye la energía entre las dos moléculas. Entonces, al disminuir la energía es atractiva. Y una parte repulsiva está representada por este término, que es el término positivo. Entonces, la energía de interacción tiene una parte atractiva y una parte repulsiva. ¿Cómo está compuesta esa parte atractiva y repulsiva? Está compuesta por un parámetro A y un parámetro B, que este parámetro depende del tipo de interacción puesta en juego. Ojo con eso, ¿por qué? Porque nosotros en las ecuaciones químicas, cuando escribimos una ecuación química general, ponemos A más B igual, o A más B, flechita, C más D. Este A y este B no tiene nada que ver con eso. Estos son parámetros, son muchas variables que representan el tipo de interacción. Muchas variables acá y muchas variables aquí. O una variable y una variable, pero son variables que dependen del tipo de interacción. Y estas variables están divididas por la distancia R, que representa la distancia a las cuales se separan esas moléculas. Y ese R está elevado a un coeficiente. En este caso es M y en este caso es N. Esos coeficientes M y N pueden coincidir o pueden no coincidir y son propios de cada uno de los tipos de interacciones. Y antes que me pregunten por mail si es necesario saberlo, sí es necesario saberlo. Tienen que saber de qué dependen, esperen un momento, deben saber de qué dependen estas variables y de qué dependen o qué valores toman estos coeficientes M y N.
¿Está bien? Diga. Dos cosas. La y el B, entonces, ¿de qué dependería por ejemplo, como dice, de tipo de partícula? Yo pienso que es por si tengo un átomo, qué sé yo, de sulfuro y otro de hidrógeno. ¿Cosas así son o cómo es? Sí, hay 6 tipos de interacciones o 7 que vamos a estudiar y ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con la transparencia. Bueno, Pero está todo detallado. ¿Está bien? Bien, entonces, estas cosas es las que vamos a ir desglosando en el contenido de la clase esta, ¿no? Vamos a ver una por una, son 7 tipos de interacciones las que vamos a ver y son las que tienen que aprender y ya van a ver las fórmulas que tienen que aprender en este contenido. Entonces, primero que nada, algo que vamos a ver es, a ver, ¿por qué no funciona esto que está acá? ¿Por qué no funciona? Bien, no hay problema. Lo vamos a buscar. No sé por qué no funciona. Lo vamos a buscar. Vamos a ver el tipo de interacciones. Recién funcionaba. Vio como dicen las leyes de Murphy. Si algo puede fallar, fallará. ¿Por qué? Porque antes de empezar la charla, lo tenía abierto y funcionaba. Bien, el link S abre esto que está acá. Fíjense, acá tenemos una... Voy a estirar esto. Fíjense que yo al estirar esto, el pozo de energía se hace más profundo, únicamente para que lo vean, es a los fines demostrativos. Fíjense que yo acá tengo 2 átomos que interaccionan y en el estado, digamos, de menor energía, que sería el pozo, que está en esta curva. Esta es una curva de energía, ¿no? Yo grafico la energía potencial en función de la distancia entre los átomos. ¿Está bien? Energía potencial en función de distancia. Este es el valor que adquiere la energía en función de esos 2 parámetros. ¿Está bien? En el pozo de energía, donde la energía es mínima, los átomos están interaccionando en una forma óptima. O sea, esta es la longitud de enlace entre este átomo y este átomo. Esta es la longitud de enlace óptima. Si yo separo de enlace, si estuvieran enlazados, acá están interaccionando. Esta, digamos, sería la separación. Si yo las separo a estas partículas, fíjense que al separarla, la energía aumenta. ¿Está bien? Yo las separo y las energías aumentan. Aumenta hasta tal punto que la energía se hace cero. Aquí. ¿Qué significa eso? Vamos a hacerlo lento. Significa que, y lo vamos a parar, significa que en esta posición, a esta distancia, como la interacción es cero, las partículas no se ven, no interaccionan. ¿Está bien? Las partículas no interaccionan. Si yo empiezo a acercar esas partículas, fíjense que empiezan a crecer las interacciones de tipo atractiva, pero a su vez están creciendo en menor cantidad las atracciones repulsivas entre esas partículas. Entonces, si yo las sigo aproximando, fíjense que las atractivas se van haciendo máximas hasta donde se logra un equilibrio, digamos así, entre las fuerzas atractivas que están acá en naranja y las repulsivas que están en rosa. ¿Está bien? Pero siempre y cuando no, siempre teniendo en cuenta que las atractivas son las que predominan. Es mayor el valor de la atractiva que la repulsiva. Ahora, si yo sigo acercando a las partículas, fíjense que ya la parte repulsiva que llega hasta acá, el rosado, el vector
se hace máximo respecto a las atractivas, que serían naranja. ¿Está bien? Y si yo las acerco, si yo las acerco mucho más, ya empieza a predominar la parte repulsiva. ¿Está bien? En definitiva, acá tienen para jugar ustedes y ver con partículas reales cómo son los valores de los pozos y cómo oscilan en esa posición de equilibrio. Lo único que me interesa a mí de acá es que las energías de interacción, tienen una parte atractiva, que sería desde infinito hacia el mínimo de la curva que está indicado acá, para la curva roja, o para la curva naranja, desde infinito hacia el mínimo de energía de interacción. Una vez alcanzado este mínimo de energía de interacción, esa energía de interacción aumenta bruscamente hasta que se hace positiva y mucho más. En esta parte, en la parte positiva del cuadrante, lo mismo pasa con esta. En la parte positiva del cuadrante, en toda esta región positiva del cuadrante, no existe formación de moléculas que interaccionen. No existe la molécula interaccionando. La molécula interaccionando existe únicamente en este cuadrante negativo, en toda esta región, ya sea en forma óptima, que sería en este pozo, o en forma menos óptima, que sería en este sector, ya cuando empieza a subir la energía, o en este sector. ¿Por qué? Porque dijimos, en esta parte de la curva, los átomos no se ven, o las moléculas no se ven. Cuando se hace mínimo, están interaccionando en una forma óptima, y cuando se empiezan a hacer positivos, empieza a haber repulsión entre las nubes electrónicas entre sí, o entre los núcleos entre sí, de esas moléculas que están interaccionando. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a ver nosotros en este capítulo, o lo que vamos a ver de energía e interacción, son interacciones iónicas, que son todas aquellas interacciones en donde una de las partículas que interaccionan son iones, e interacciones de Van der Waals, cuya característica es que involucra todos aquellos tipos de moléculas que no son iones, en definitiva. Fíjense que nosotros tenemos interacciones, habíamos estudiado en moléculas covalentes, que teníamos covalentes polares, que formaban dipolos, y covalentes no polares, que eran aquellas moléculas que tenían un momento dipolar igual 0, que están representadas acá por los dipolos inducidos. En este tema se las denominan dipolos inducidos. Entonces, las interacciones iónicas son del tipo ión-ión. Interaccionan dos iones o más de un ión entre sí. Ión-dipolo, interacciona un ión con moléculas dipolares. E interacciones ión-dipolo inducido, interacciona un ión con moléculas no polares. Entonces, fíjense que el tema de moléculas diatómicas y poliatómicas es necesario para aprender este capítulo, porque ustedes tienen que identificar qué tipos de enlace hay, si las moléculas son o no iones, y si no son iones, si son dipolos o si son dipolos inducidos. ¿Está bien? En el tipo de interacciones de Van der Waals, ustedes van a tener interacciones puente de hidrógeno, que esas las conocen por biología. Acá vamos a estudiar algunas cosas de ellas. Interacciones dipolos es cuando las dos moléculas que interaccionan son dipolos. Interacciones dipolo inducido, e interacción dipolo inducido. ¿Está bien? Se nombran así repetidas porque son dos moléculas que interaccionan. Entonces ustedes tienen que decir la característica de una molécula que interacciona y la característica de la otra molécula que interacciona. Porque cuando te van a rendir dice interacción iónica, no, o interacción dipolo, no, está mal. ¿Dipolo con qué? Porque siempre son dos. Entonces, dipolo con ¿qué cosa? ¿Dipolo inducido o ión? ¿Está bien? ¿Ión con qué? ¿Con ión o con dipolo? Siempre hay que decir el término correcto acá, el nombre y el apellido de la interacción. Es con qué interacciona y con qué lo hace. ¿Se entienden? Bien, y esta gráfica, esta
esta tablita, perdón, está escrita en función de la energía creciente. Entonces fíjense que las interacciones de Van der Waals tienen menos energía que las interacciones iónicas, y a su vez dentro de cada una de ellas están ubicadas desde menor energía de interacción a mayor energía de interacción. O sea, ¿qué significa esto? Esto significa que la interacción puente-hidrógeno tiene mayor energía que las dipolares o las de dipolos inducidos o dipolo inducido dipolo inducido, o que las interacciones netamente iónicas tienen mayor energía que las iónicas con los dipolos o las iónicas con los dipolos inducidos, o las iónicas tienen mayor energía que todas las que están por abajo. ¿Está bien? Entonces, de esta simple tabla, ustedes tienen que aprender eso, que están ordenadas por la energía y cómo son las energías de una respecto de las otras. ¿Está bien? Bien, entonces primera energía de interacción que vamos a utilizar o que vamos a estudiar es la interacción ion-ion. ¿Qué característica tiene la interacción ion-ion? Es que las partículas que interaccionan son iones. ¿Está bien? Para lo cual ustedes tienen que saber qué es lo que es un ion, de la definición del curso introductorio o de lo que hemos visto de moléculas diatómicas. Un ion es un átomo o molécula que tiene carga neta, ya sea positiva o negativa, y ustedes saben o deben saber que las positivas son cationes y las negativas son aniones, pero son átomos o moléculas que tienen carga neta, o sea, tienen el simbolito de la carga, ya sea positivo o negativa, escrito. Y acuérdense que las cargas dependían del número de oxidación, o sea, pueden tener más 1, como pueden tener más 3, o pueden tener menos 4, como pueden tener menos 2. ¿Está bien? Depende de la carga de esos iones. Fíjense que la energía, acá está la primera ecuacioncita que aparece, dice que la energía de interacción es igual a menos. ¿Por qué menos? Porque la energía de interacción tiene que formar el par iónico, es decir, tiene que formarse la interacción en el cuadrante negativo. Por eso tiene un signo negativo. ¿Por qué? Porque disminuye la repulsión y se forma el par que interactúa en el cuadrante negativo. Es lo que acabamos de ver en la reproducción esa que vimos anteriormente. ¿Está bien? Déjenme ver, acá la tengo. Fíjense, vamos a pararlo esto para que no nos moleste. Fíjense, sacamos esto. La interacción se forma en el cuadrante negativo, porque si esta zona de aquí para abajo es 0, de aquí para abajo es 0 no, si esta línea representa el 0 de energía, el 0 de interacción, la interacción se genera en el cuadrante negativo. Entonces yo, ¿cómo represento eso matemáticamente? La ecuación que sea le tengo que poner un menos adelante, porque todo tiene que ser menos, tiene que favorecer el enlace. Cuando pasa desde ese punto, desde este punto hacia arriba, toda la ecuación se hace positiva y no interacciona nada. Pues no contribuye a la interacción, me refiero. Entonces, por eso tiene el signo negativo. N, el número de Avogadro. ¿Por qué? Porque las interacciones o las energías de interacción son para moles de moléculas. Entonces, el mol de molécula lo tienen que tener contemplado o contabilizado en el número de Avogadro, N. ¿Valor absoluto de qué? Del número de cargas que tiene el ion positivo. Es decir, si es sodio será un 1, este número, y si es un, qué sé yo, sulfuro o un sulfato, este número será menos 2. Entonces acá es 1 y 2. Está multiplicado 2 por 1, 2, todo esto sería 2. ¿Está bien? Pero es el número 1, 2, 3, 4, 5 del ion positivo y el ion negativo. Por la carga del ion 1 y la carga del ion 2. ¿Está bien? Porque acuérdense que son interacciones iónicas. Por la constante de Madelung, que se llama. Esta constante de Madelung da idea de la estructura cristalina de ese cristal. ¿Por qué? Porque acá lo que vamos a tener en interacciones ion-ion son estructuras cristalinas. ¿Está bien?
pero no todos los cristales tienen la misma forma. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal común, se cristaliza en el sistema cúbico, y otros iones se cristalizan, ya lo vamos a ver, en otros sistemas. Entonces, la constante de Madelung da idea del sistema cristalino al cual están interaccionando o cristalizando, perdón, esos iones, dividido el radio. ¿Está bien? Fíjese que acá el radio está elevado a la 1, porque no tiene un exponente. ¿Estamos? Entonces, esta es la ecuación de la energía de interacción ion-ion y cada uno de sus componentes. Fíjense que aparece una cuestión en este tema que es densidad de carga. La densidad de carga es menos la carga del ion dividido el volumen. Entonces fíjense que acá aparece lo que es radio iónico o radio iónico específicamente. ¿Por qué? Porque la carga del ion será la que tenga, pero para dos iones, como figuran acá, para dos iones, litio-litio es el mismo átomo, pero acá tenemos litio que está interaccionando con flúor y litio que está interaccionando con cloro. Entonces, como es litio y litio, yo no le presto atención al átomo de litio y le presto atención al átomo de flúor. Fíjense que el átomo de flúor es más chico que el átomo de cloro. Entonces, al ser más chico, este valor es más chico, el divisor este es más chico para flúor y va a ser más grande para cloro. Entonces la densidad de carga, si acá tienen un número determinado, la densidad de carga va a ser mayor para flúor que para cloro. Entonces fíjense que acá el valor para fluoruro de litio, la energía de interacción es 1000, mientras que para cloruro de litio la energía de interacción es 800. ¿Por qué? Porque la densidad de carga en el litio es mayor. ¿Por qué la densidad de carga es mayor? Como dice acá al costado, porque el radio del ion fluoruro es menor que el radio del ion cloruro. Y eso irán a las tablas o se fijarán en la bolilla de tabla periódica y verificarán que esto es así. En este caso, fíjense, en el de arriba, fíjense que tienen magnesio y magnesio. Ambos tienen carga más 2, porque es magnesio y magnesio, tiene carga más 2 porque es el mismo átomo magnesio. Pero en este caso tienen fluoruro de magnesio, en donde la carga es menos 1, y acá tienen oxígeno, en donde la carga es menos 2. Entonces fíjense que aproximadamente al mismo tamaño atómico, la carga es mayor, si bien digo, el volumen es aproximadamente el mismo, en esta ecuación que está aquí arriba, pero lo que varía es la carga. El óxido de magnesio, la carga es mayor, y fíjense que la interacción, la energía de interacción es mayor, acá es cerca de 4000 versus 3000, que es en este átomo. ¿Está bien? Entonces fíjense que si bien mantengo la carga constante para el catión, el anión pasa de carga menos 1 a más 2, entonces mayor es la interacción en en el que tiene carga menos 2. Estas son las cosas que ustedes deben aprender. O sea, fíjense que acá no hay texto para aprender. Acá tienen que aprender a identificar y manejar el concepto a través del cual les van a decir cuál de estos dos compuestos tiene mayor o menor energía de interacción. El texto es yo todo lo que hablé, que es lo que está escrito en el libro, pero ustedes tienen que identificar a partir de ver la fórmula y saber qué tipo de interacción está en juego, qué es lo que debo analizar. En este caso analizo la carga, la diferencia de carga, y en este caso que tienen igual carga, analizo la diferencia del volumen atómico utilizando, volumen iónico, utilizando esta ecuación que está escrita aquí arriba. En definitiva, cuando ustedes tienen energías de interacción en iones, que es lo que se denomina acá energía reticular, que es la que forma la red cristalina,
tienen que analizar la carga, ¿está bien? O el radio. Fíjense que acá dice, la energía reticular aumenta, porque estoy hablando acá únicamente del aumento, con el aumento de la carga o la disminución del radio. ¿Por qué digo que estoy hablando del aumento? Porque yo les puedo preguntar en el parcial, en los enunciados, la disminución. Yo acá, esto está explicado en función del aumento. ¿Cómo es en función de la disminución? Y lo contrario. ¿Cómo hago que yo la energía reticular disminuya? Y disminuyendo la carga o aumentando la separación de los átomos. Es lo contrario. Entonces, fíjense que acá está explicado en función del aumento, pero yo en un enunciado, un parcial, puedo preguntar en función del aumento o la disminución. ¿Está bien? Esas son las cosas que tienen que aprender a manejar ustedes. Acá hay un ejemplo de red cristalina de cloruro de sodio que dijimos que era del sistema cúbico. Ustedes si miran granos de sal en el microscopio, ustedes ven esto, ven cubitos. Cada grano de sal es un cubito que se forma por la interacción o el apilamiento de átomos de cloruro de sodio según una red que es periódica en el espacio y que tiene esta distribución de los átomos dentro de la red. Ya algo habíamos visto de eso. Acá hay otros tipos de redes cristalinas. Tienen cloruro de cesio, fíjense que es distinto. ¿Por qué es distinto? Fíjense que acá en el centro tienen el sodio y el cloruro. En estos tienen en el centro el cesio y el cloruro. En las esquinas, acá tienen sulfuro de zinc, acá tienen fluoruro de calcio, pero fíjense que las redes son distintas. Distinto ordenamiento del espacio dentro de este cubito. Todas son cúbicas, pero tienen distinto ordenamiento. Y ese ordenamiento de los átomos dentro de la red es lo que está contemplado en lo que es la constante de Madelung, que habíamos dicho anteriormente. Y otra de las cosas, acá el título de la transparencia dice cristales iónicos. Son para compuestos que son o que presentan mucha diferencia de electronegatividad entre lo que es el átomo electropositivo y el átomo electronegativo. Entonces, si ustedes hacen o calculan el momento dipolar para estas moléculas diatómicas, por ejemplo, para esta y para esta, les va a dar que son netamente iónicas. Pero existen cristales moleculares. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar con la que ustedes utilizan para endulzar es un cristal molecular, es decir, las moléculas son neutras, pero forman cristales. ¿Está bien? Estos son cristales moleculares. En estos cristales moleculares ustedes también pueden formar o utilizar ecuaciones de interacción, no las ion-ion, porque las sustancias no son iónicas, ¿está bien? No tienen carga neta, pero sí forman cristales. Por ejemplo, acá tienen ejemplos del metano o el agua o el dióxido de azufre, que ya acá están descritas las interacciones, ya las veremos en su momento cuáles son ese tipo de fuerzas que se ponen en juego. Fíjense que los cristales moleculares, las interacciones son de tipo Van der Waals, que eran las que en la tabla estaban abajo, entonces ustedes ya inmediatamente saben que la energía es menor. La energía de interacción entre una molécula y otra molécula me refiero. ¿Está bien? No estamos hablando acá de interacciones de átomos con átomos. El otro tipo de interacción, bien, a ver, esperen un momentito antes que siga. Entonces, fíjense, en la interacción ion-ion, lo importante que tienen que analizar es la carga de los iones, repito, la carga de los iones y el radio. El radio que en la ecuación anterior que habíamos visto estaba abajo, estaba dividiendo. Es decir, que el radio, mientras mayor sea el radio como está dividiendo, desfavorece la interacción. ¿Está bien? Mientras mayor sea el radio, como está abajo dividiendo, si ustedes ponen un número muy grande abajo, el valor de la energía va a ser muy pequeño. Entonces está desfavoreciendo. Mientras que, como las cargas estaban arriba, acá me refiero, como las cargas están arriba, mientras mayor sean las cargas,
más favorable será la interacción a igual radio, ¿no? El radio está abajo, mientras más grande sea este valor, menor será la interacción. Profe, Sí. ahí en la densidad de carga, entonces lo que está abajo, que está representado